¿Qué tienen en común China, Filipinas, Corea del Sur, Italia, Grecia, Albania, Alemania, Vietnam, Irán, Guyana Británica, Guyana, Guatemala, Camboya, Medio Oriente, Indonesia, Cuba, Congo, Brasil, República Dominicana, Chile, Grecia, Indonesia, Timor del Este, Nicaragua, Granada, Afganistán, El Salvador, Libia, Haití, Panamá, Irak, Yugoslavia, México y otros países que posiblemente hace falta agregar ante una creciente lista de 70 y más países en común? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar un poco de las intervenciones de Estados Unidos, pero sobre todo a partir del mismo discurso que este país imperialista ha utilizado a lo largo de su vasta política exterior. Así es, bienvenidos y bienvenidas a Hablemos Marx. Es un miércoles con M de Marx, es un miércoles para hablar Marx, en donde el día de hoy el tema es bastante interesante, sobre todo cuando es necesario, dado los acontecimientos recientes, ¿no? En esos acontecimientos de los cuales ya hemos hablado un poco, hemos hablado sobre el intervencionismo que ha hecho Estados Unidos en Venezuela, en donde justamente hablamos sobre el espectáculo que se generó en redes sociales. Asimismo, hemos abordado un poquito de manera indirecta con Arturo lo que pasó y lo que está pasando ahorita en Cuba. Y a finales de año, lo que veníamos comentado también con Dani sobre lo que pasó en el genocidio en Gaza, en Palestina, la ocupación y ahorita lo que está pasando en Irán. El capitalismo y sobre todo la política estadounidense es una cuestión bastante interesante e importante que analizar. Para ello, remontarnos sobre todo a la parte del expansionismo de suma importancia para entender a lo que ha llegado a ser esta nación, para considerarla hoy por hoy el imperio que, si bien está en sus fases de crisis y de última, como diríamos acá, dando patadas de ahogado ante la pérdida hegemónica que está teniendo frente a otras naciones, especialmente ante China, pues sin su pasado histórico no podríamos abordar de ellos. Estados Unidos, quien fue una colonia británica, y que a partir del movimiento del Tea Party y muchas protestas sobre los impuestos que organizaba Reino Unido sobre esta colonia, logró su independencia a través de varios procesos. Y es aquí, sin inmiscuir mucho en la historia de Estados Unidos, cuando empieza a haber una doctrina expansionista en donde, como bien posible muchos de ustedes conocen, a través del Destino Manifiesto y la doctrina Monroe, Estados Unidos ha sentenciado gran parte de lo que iba a ser el desarrollo como nación y futuro imperio dentro de una lógica capitalista. Primero que nada, Estados Unidos se ha asumido como un pueblo elegido por Dios. Que sí, sabemos bien de este tipo de discursos porque se han venido repitiendo de manera genérica a lo largo de la historia sobre el pueblo elegido y el caso de Israel para justificar un genocidio y para justificar el asesinato de vidas humanas y de infantes, lo cual es algo imperdonable. Pero volviendo al tema, Estados Unidos se ha asumido como esta nación predominante, esta nación designada por Dios bajo una amalgama del protestantismo. Así que Estados Unidos, bajo un designio ideológico, se considera, o considera más bien que ante este designio divino, el mundo es suyo. Pero Estados Unidos empieza a colarse no solamente a través del mundo, sino que su parte histórica va haciendo un proceso de extensión territorial que ha ido, por así decirlo, poco a poco. Por un lado, esa extensión territorial se basó hacia la costa este, en donde robaron territorios también de Canadá, compraron territorios franceses,
desocuparon territorios españoles. Ante ello y ante esa guerra, pues Estados Unidos se logró apropiar de Cuba, se logró apropiar como botín de guerra de Puerto Rico, que ahora es un protectorado, en donde a las personas de Puerto Rico se les considera como parte de territorio tal vez anexado de Estados Unidos, pero que a la vez no pueden contar con los mismos derechos civiles. Y posteriormente también ante este proceso expansionista, pues viene recordando mucho lo que pasó con Texas, California, Nuevo México, pero esto no fue suficiente. Esta gran consolidación de territorio que conforma la región de Norteamérica no se quedó ahí. Estados Unidos se ha expandido también hacia islas, como lo fue Filipinas, como lo ha sido con otros países como Hawái, etcétera, etcétera, etcétera. Ante ello, y estamos hablando de la doctrina Monroe. Para los estadounidenses, la doctrina Monroe, que justifica una frase bastante polémica, pero que hasta hoy en día persiste, es América para los americanos. Esta doctrina y este pensamiento florece ante estas posibilidades en donde Europa intentó por un momento recuperar las colonias, y estamos hablando de España, recuperar las colonias que había perdido después de la independencia de América Latina. El movimiento y esta definición de América para los americanos, pues se podría decir que no se hizo por una cuestión de buena onda. Se podría decir que no se hizo una cuestión para de cómo Estados Unidos como nueva potencia, nuevo país industrializado, nuevo país que se expande y que empieza a colonizar y se apropia de territorios, defendiendo al resto de América Latina. No, esas aseveraciones justamente determinaron lo que viene siendo la política actual moderna de Estados Unidos. Es decir, designaron ya el papel de América Latina a través de el intervencionismo y la propiedad de estos territorios. Cuando definimos que América es para los americanos, tenemos que volver a la parte de cómo los estadounidenses se definen por sí mismos. Es decir, difícilmente un estadounidense se vaya a llamar a sí mismo estadounidense, ¿no? Ese es un gentilicio que utilizamos en América Latina y otros países hispanos, pero en general de su arraigo y lengua anglófona, estamos hablando de American como estadounidense. Entonces, cuando hablamos de América para los americanos, en la traducción, nos referimos a que América es para los estadounidenses. De esta forma, Estados Unidos advirtió a España y otros países europeos que de ser el interés de ellos inmiscuirse en territorios latinoamericanos, iba a afectar su agenda y sobre todo iba a desatar un conflicto. Así, este pensamiento de la doctrina Monroe, que se basa en el desarrollo de un pensamiento a partir de los 23, lo tenemos todavía presente cuando el Comando Sur nos habla y nos determina como América Latina el territorio o el patio trasero de los Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos encontró que la administración de los territorios, es decir, colonizar y quedarse y formar un imperio del tamaño del continente, no es algo realmente redituable, no es algo que cueste, más bien es algo que a la larga cuesta bastante dinero. Por lo tanto, la forma en la que Estados Unidos va a administrar y va a realizar la agenda y sus intereses en América Latina y el resto del mundo es a través de una palabra que ya conocemos o hemos escuchado hablar mucho que se llama neocolonialismo. Es decir, Estados Unidos se va a afirmar como esta potencia imperial, imperialista, a través de mecanismos de colonialismo sin la necesidad de que asuma el poder de los territorios, sino que más bien asuma el poder de sectores estratégicos y sectores sociales, relacionales, arraigadas a este pensamiento. Esta parte es demasiado importante hablar, porque sin ello no entenderíamos que aparte de tener empresas extranjeras en los países latinoamericanos, bases militares, también se da un proceso de distribución propagandística sobre el papel de Estados Unidos, el papel de una nación que se fija como el centro de la Tierra, del mundo.
el papel de una nación que se fija como el designado de Dios y el papel de una nación que se fija como los portadores de libertad. Esta parte es muy importante porque si bien lo recuerdan, o si nos ponemos a hacer una parte de la historia de Estados Unidos en los procesos de la Guerra Fría, esta publicidad salió cada vez más y más y más, ¿no? Hasta hoy lo que conocemos desde la figura del tío Sam, en donde encuentra partidarios en la Guerra Fría y en la Segunda Guerra Mundial, esta forma icónica y simbólica de llamar al nacionalismo norteamericano en busca de la libertad, así como el desarrollo de grandes películas hollywoodescas que fomentan un aparato ideológico, empezaron a introducirse en el pensamiento de las periferias de América Latina y del resto del mundo. Asimismo, empezó a justificar también la masacre que Estados Unidos perpetraba en otros países durante la Guerra Fría. Uno de esos casos es Vietnam y podemos ejemplificar este discurso ideológico que Estados Unidos comenzó a elaborar durante el siglo pasado mediante películas que posiblemente podamos considerar hoy en día como icónicas de la cultura pop. Y estamos hablando, por ejemplo, de Rambo. Rambo, el clásico soldado estadounidense que a través de las masacres, esa estructura sanguinaria, esas escenas exageradas de un hombre que al parecer, y como dirían después de las películas, era indestructible, permitió imaginarnos cómo eran las demás naciones. Y con ello queremos decir cómo eran el caso de las naciones asiáticas. En su momento Estados Unidos les llevó la guerra, masacró y al final de cuentas violentó a la población a través de diferentes mecanismos de violencia que se reproducen en la guerra, los cuales pueden ser la violación, el asesinato de infantes, dejar a las personas sin comida, estos diferentes mecanismos que hoy en día suenan y se repiten dentro de nuestros algoritmos en redes sociales, que son manifestaciones constantes de lo que pasó, de lo que sucede continuamente en Palestina, continuamente en el Líbano, Sudán y otros países. Estados Unidos lo justificó a través de estos elementos pintorescos de entretenimiento, del espectáculo. También, si recuerdan, Sylvester Stallone realizó una película que se llamaba, o que se llama más bien Rocky Balboa, ¿no? Donde en el contexto simbólico, cuando Rocky vence a Iván Draco y lo vence dentro de su propio territorio y le demuestra a todos los demás soviéticos que hay una posibilidad de levantarse de esta dictadura que solo mecaniza y hace al ser humano como una máquina sin sentimientos, fría, determinada a un solo objetivo y propósito que es satisfacer las necesidades de la Unión Soviética, miscuyeron y hasta la fecha resuenan dentro de los argumentos de las oposiciones, dentro de los argumentos no conservadores, dentro de los discursos fascistas y sobre todo en el caso de México, en donde se justifica y se piden las intervenciones armadas de Estados Unidos en nuestros territorios. Seguramente como latinoamericanos, porque gran parte de esta audiencia es latinoamericana, hemos conocido a alguien, hemos escuchado a alguien, o posiblemente hemos visto los medios de comunicación, sean oficiales, sean de oposición o independientes, el intervencionismo y la justificación para poder matar gente, sus connacionales, sus hermanos de patria, por parte de los Estados Unidos. Entonces aquí, de lo que queríamos hablar es sobre una publicación o un libro que se hace o que se hizo en 1900 y tantos por parte de dos vietnamitas que son Nguyen Cat Bien y Bon Nha Tri, en un libro que ellos determinan y denominaron como Breve Historia del Neocolonialismo Norteamericano. Esta obra
que es, yo creo que de gran importancia por su actual vigencia, nos habla mucho sobre cómo se vivió por una parte esta lucha que Estados Unidos llevó a cabo, o esta guerra que llevó a cabo dentro del territorio asiático, y de cómo fue la vivencia también, cómo fue la vivencia en primera instancia de que se perpetúe esta guerra. Es importante esto porque uno de los eslóganes o de las partes críticas que hemos escuchado es: lo que hoy pasa en Palestina, mañana sucederá en tu casa, y se ha venido realmente efectuando cuando hablamos de todos los contextos actuales, cuando estamos hablando de cómo Argentina se sometió a los intereses de Estados Unidos e Israel, de cómo Noboa está atacando o bombardeando parte de la frontera con Colombia, justificando esta parte de bombardeos a el narcoterrorismo, de cómo se ha sitiado Cuba hasta el borde de una crisis humanitaria, sobre el bombardeo en Caracas, sobre las matanzas a mujeres y niñas en Irán, sobre la violación de presos políticos palestinos por parte de soldados israelíes, y esta defensa que Estados Unidos ha hecho bastantemente, pues recobra entonces esta importancia por volver a los textos, ya no nada más académicos, sino también esos textos que a su vez hacen un señalamiento, hacen una crítica, y que sobre todo denuncian este tipo de actividades, este tipo de justificaciones que para muchos es normal pedirlas, ¿no? Este tipo de justificaciones que, a través de, como lo que estamos hablando, películas y otros simbolismos, creemos que Estados Unidos lo que lleva es la libertad. En esta obra, propiciada por estos colegas vietnamitas, hay uno de los apartados en donde queríamos abordar el tema central de hoy, que es la ayuda de Norteamérica, y cómo en parte de los discursos esta ayuda es por la libertad, por la democracia, nos dirían. Y sale a flote la estatua de la libertad, el mensaje de Estados Unidos como el último bastión y defensor de los intereses del occidente. Y en este título, y en este apartado del libro, el cual lo titulan La ayuda norteamericana o la ayuda a los monopolios norteamericanos. Justamente, algo que tendríamos que hablar es que la ayuda que Estados Unidos busca ofrecer en los demás países se vende discursivamente como esta ayuda por la libertad, para eliminar tiranías, dictaduras, salvar a la población de dictadores frustrados que solo se encuentran sangrando a la población, cuando en realidad tienen otros fines y otras condiciones de suma importancia para el capitalismo. Nos ponemos a pensar en los últimos discursos en donde Estados Unidos ha justificado el asesinato de civiles. ¿Por qué hablamos de esto? No solamente hablamos del asesinato directo por bombas, como fue en el caso de Irán, o como fue en el caso de Caracas, o otros medios, ¿no? A lo largo de la historia, sino también de asesinatos indirectos, ¿no? Como la venta de armas a perpetradores como, y genocidas como es el Estado de Israel, o el bloqueo que mantiene ahorita en Cuba. Estas matanzas indirectas y directas se han justificado, y lo encontramos mucho en los discursos actuales de Donald Trump, por la libertad, por la defensa. Trump lo maneja y lo ha manejado hasta la fecha como una ayuda necesaria y eminente para el bienestar de las poblaciones de los países que intervienen. Y esto no es algo nuevo ni propio de Trump. Trump es la encarnación de los intereses norteamericanos en el mundo y en la región. Y así como fue Trump, también fue Nixon, también fue Clinton, también fue Obama, también fue Biden, y una serie de largos presidentes estadounidenses quienes han matado de manera indirecta y bajo sus órdenes a civiles. Para abordar más en esta obra, entonces, algo que tendríamos que hablar y dividir es que Estados Unidos vincula la ayuda en dos facetas o en dos acciones. La primera acción es la ayuda a través de el intervencionismo.
y la segunda es a través de el financiamiento. Estados Unidos, a través de la intervención, cuando hablamos del intervencionismo, no solamente es la guerra que desatan en los territorios, sino lo que pasa después. Coloca también bases militares a lo largo del mundo para una pronta reacción, como lo podemos ver ahorita, por eso Irán ha bombardeado grandes cantidades de países, pero no países porque sí, sino países en donde existen bases militares. Estados Unidos también lo que ha hecho es decir que se ayuda a través de la seguridad de estas naciones. Interviene a través de la capacitación, la cooperación militar para acabar con alguien, específicamente con un rival en común o en un enemigo en común. A partir del 2011 fueron los musulmanes, ¿no? Los terroristas, el Estado Islámico, y se construyó un imaginario de islamofobia. Antes de los musulmanes, eran los comunistas. Si ustedes se acuerdan de esta película de Oppenheimer, los comunistas eran los perseguidos dentro y fuera del territorio estadounidense. Se mandó a matar a un presidente llamado Salvador Allende, que fue una de las primeras, y si no es que la primera victoria democrática de la izquierda en Latinoamérica. Se mandó a matar. Se hizo un golpe de Estado en donde Augusto Pinochet estuvo fuertemente apoyado por la CIA y apoyado por el capital norteamericano. Estados Unidos entonces interviene de manera directa o indirecta en estos procesos y genera enemigos, lo que decíamos, comunistas, musulmanes, y hoy en día vienen siendo musulmanes como narcoterroristas. Hace unas semanas, justamente, y para visualizar este ejemplo, Estados Unidos presumió la conmemoración de una nueva organización dedicada a la seguridad de América Latina y Estados Unidos, a la cual fue el escudo de América, ¿no? Shields of America, en donde una gran cantidad de presidentes latinoamericanos fueron a Washington para ser ridiculizados y humillados por Donald Trump cuando habla y dice que no va a aprender nuestro eh, maldito idioma y no tiene tiempo para eso, donde Marco Rubio pide permiso para poder hablar en español, encontramos que el enemigo ahora a vencer, a derrotar, son los narcos. Y en el discurso está bien, y en la realidad también. El narco representa una fase cruda del capitalismo. El narco se aprovecha también de la extracción de la plusvalía y de la realización de la misma, de la explotación. Sin embargo, lo hace a través de diferentes mecanismos y provoca a su vez una crisis social, una crisis, como diría Bolívar Echeverría, en todos los aspectos de las cúpulas de la reproducción del sistema capitalista, una crisis estructural en donde el tejido de la sociedad se descompone y repercute en la vida misma, en la reproducción de la vida misma. Estados Unidos en esta conferencia, ¿qué nos dijo? ¿Qué le dijo al resto de los países a los que no invitó, como fue en específico 3 países? México, Colombia y Brasil, que han sido los que últimamente no se han alineado completamente a los intereses de este país o esta hegemonía moribunda. Este enemigo se va a combatir a través de la cooperación, a través de la aplicación de bases militares estadounidenses y capacitación armamentística y táctica de estadounidenses a los ejércitos de los países latinoamericanos. Pero esto lo que nos dice, y justamente destacarlo porque está ocurriendo en el 2026, pero ocurrió en el siglo pasado, lo que nos dicen los autores es que este es un mecanismo para justamente apoyar a los monopolios y a las burguesías estadounidenses. Por un lado, esta capacitación requiere también de la compra de armamento, de la compra de armas. Estados Unidos, por ejemplo, acusa mucho a México de no parar el flujo de las armas, digo, de las drogas hacia su país, pero el 80% de las armas utilizadas por esta economía subterránea ilegal son de origen estadounidense. Es aquí donde entra realmente la realidad del capitalismo norteamericano. A los estadounidenses burgueses, a los estadounidenses alienados,
y a las cúpulas del poder no les interesa la seguridad de América. Les interesa ampliar sus ganancias. Les interesa ampliar su poder en otros territorios. Les interesa seguir con esta ideología publicitaria sobre la nación elegida por Dios y la nación que tiene derecho sobre nuestros territorios. La venta de armas hacia nuestros países y territorios representa, como lo decíamos, un peligro para la reproducción de nuestra sociedad porque son armas que entran tanto para el ejército como para otras organizaciones. Representa también un mayor volumen de ganancias y una ampliación de los mercados. Estados Unidos necesita de la guerra para que sus industriales sigan teniendo ganancias. Eso explica por qué ha intervenido en más de 70 países. Eso explica por qué necesitan de este imperio y estas constantes guerras. Por qué necesitaron financiar a Ucrania, a Israel. Eso explica también por qué Noboa, y no quiero decir de manera, ¿cómo se dice? Eso quiere decir que Noboa no es tan inocente al cederle bases y más bien a cederle territorio para que puedan poner bases militares, como Milei. Saben hacia lo que van y saben, como dice la teoría de la dependencia, que la burguesía de nuestros continentes y de los países dependientes simplemente están ancladas a los intereses de las burguesías hegemónicas, en este caso de la burguesía estadounidense. Estados Unidos, a través de estas intervenciones, de estas capacitaciones y esta cooperación por la seguridad, solo está reactivando sus mercados y favoreciendo a los capitales monopolistas. Por otro lado, tenemos la ayuda de Estados Unidos en materia financiera hacia los países más pobres. Están los países que consumen también sus armas. Y esa es la misma razón. Si los estados más pobres no pueden ni siquiera garantizar la reproducción de su gente, de su población, ¿de dónde va a sacar dinero para comprarle armas a Estados Unidos? Básicamente lo que hace Estados Unidos es prestar y endeudar a las naciones para también fomentar su economía de guerra, su industria armamentista. Y otra vez, recordemos que esta industria está pegada a otras industrias en donde tienen mayor poder. Un ejemplo de ello, y para que veamos esta forma de controlar a las naciones a través de el capital privado y la exportación de estos capitales que el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional dicen que son la solución para el desarrollo y el bienestar de la población de los países en vías de desarrollo, es lo siguiente. Y dice, en 1969, después de un viaje a América Latina, donde recibió muestras de violencia y hostilidad, Nelson Rockefeller propuso insistentemente a Nixon la creación de un Consejo de Seguridad del Hemisferio Occidental y el incremento de la ayuda militar a los países latinoamericanos. Para hacer frente a la subversión, Estados Unidos debería, dijo, cooperar con otras naciones del hemisferio occidental en medidas para fortalecer la seguridad interna. Rockefeller se preocupaba por el creciente nacionalismo, con acento fuertemente antiamericano, y por la amenaza revolucionaria en el continente latinoamericano, producto del ejemplo de la Revolución cubana. Por consiguiente, recomendaba en su informe un acento de los préstamos norteamericanos para financiar el entrenamiento de fuerzas de seguridad en América Latina y la entrega de un nuevo material de guerra. De esta forma, lo que podremos decir es que Estados Unidos nos dice y nos respondería más bien, a través de esta tesis y de estas citas, lo que nos tendríamos que preguntar y lo que hemos intentado abordar a lo largo de este episodio es la siguiente cuestión. ¿Cuáles son los verdaderos objetivos de la ayuda exterior norteamericana? Considerando indistintivamente sus propósitos y resultados, se podría definir de lo siguiente. Servir a los intereses militares norteamericanos y subsidiariamente a sus intereses diplomáticos, promover la expansión económica de los monopolios yanquis, incrementar la dependencia económica y financiera y por consecuencia la política de los países del tercer mundo dependientes con respecto a Estados Unidos y por último, impedir a las naciones en desarrollo tomar el camino del desarrollo no capitalista. Estados Unidos, como lo mencionamos entonces a lo largo del episodio, no va a buscar tu seguridad. No le importa si le cae el día de hoy o no una bomba a tu vecino o a ti.
Estados Unidos lo que impulsa es una agenda de expansión, del control del mercado, la generación de ganancias y sobre todo erradicar toda forma alternativa que represente un desarrollo no capitalista. Por eso ataca ideologías diferentes a ella. Religiones hablan justamente del rechazo hacia las formas reproductivas del capitalismo y una de ellas es el Islam. Cuba representa, como Venezuela, la posibilidad de pensar en un futuro no capitalista. Cuando mataron a Tomás Sankara, también se hablaba de esa posibilidad de reproducción no capitalista. Cuando asesinaron a Salvador Allende, la posibilidad de que el resto de la región pudiera voltear hacia la independencia de la región de Estados Unidos. Por eso es necesario que hablemos hoy en día y que seamos críticos ante esta distribución ideológica en donde muchos de nuestros representantes en el poder piden a gritos que nos intervengan. No hay ayuda norteamericana, al contrario, simplemente hay consecuencias y estragos de sus intervenciones en nombre de una deidad que es el mercado capitalista. Así que, compañeros, camaradas, hermanos latinoamericanos y del resto de las regiones, hermanos proletariados, debemos tener mucho cuidado cuando nos sugieren esto. Cuando el que está al lado de nosotros cree esto, es necesario demostrarle que Estados Unidos nunca ayuda. Masacra. Y con esta parte, pues, de posiblemente un final triste, nos quedamos a la reflexión de lo que está pasando hoy en día. Donald Trump promete liberar al pueblo iraní de la dictadura de los ayatolas, cuando en su propia casa está la dictadura de la clase burguesa. Y cuando en nuestros territorios capitalistas, en donde impera un sistema capitalista, está la misma dictadura de las clases burguesas, porque son ellos los que han cooptado el poder, son ellos los que elaboran la política económica y los que definen nuestro propio bienestar y nuestra capacidad. Así que nos vemos en otro miércoles para hablar Marx y para seguir con esta crítica. Espero que hayan disfrutado del episodio y por favor recuerden siempre darle like, compartir, activar su campanita y seguirnos en todas las redes y plataformas sociales que son, ya tenemos Instagram, ya tenemos podcast en YouTube, en Amazon Music, en Apple Music y en Spotify, que son, ya lo decíamos, plataformas del imperio capitalista, pero también una forma en la que podemos llegar de manera masiva y generar esta conciencia de clase, en donde luchamos, como dice esta nación del Caribe, en patria o muerte, hasta la victoria siempre. Nos vemos y les deseo un feliz miércoles y resto de la semana. Adiós.